La furgoneta de la boda desapareció en la esquina de la calle mientras doña Nerea se llevaba la mano al pecho. Regresó a casa con un sentimiento agridulce tras enviar a su hija, Clara, a un curso en Madrid. Su yerno, Javier, se quedaría en casa. ¿3 semanas? No es nada. Además, me vendrá bien un poco de tranquilidad, había dicho al despedirse. Cuando sonreía, las líneas alrededor de sus ojos se acentuaban. A pesar de que solo tenía 35 años, doña Nerea había vivido mucho. A sus 62 años, había aprendido a mantenerse firme después de perder a su esposo. Habían echado raíces en esa antigua casa de 2 plantas hace años, y aunque la soledad la había acompañado, había sabido mantenerse en pie. Para ella, todo tenía su orden, su lugar y su tiempo. Sin embargo, la llegada de Javier parecía haber alterado el ritmo de la casa. Al principio, todo era normal. Cada mañana, Nerea preparaba el desayuno. Javier se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, comiendo en silencio. Pero después de unos días, empezó a notar ciertas cosas. Javier siempre aparecía en la sala a la hora en que ella tomaba su café. Hacía como si estuviera leyendo un libro, pero sus ojos la seguían con atención. Nerea pensó al principio que era una coincidencia. Quizás se aburría en casa. Pero una mañana, mientras abría la ventana, un sonido la hizo sobresaltarse. ¿No está un poco fuerte el viento, madre? La voz de Javier sonó tan cerca que Nerea contuvo la respiración por un momento. Luego se dijo a sí misma que debía calmarse. Sin embargo, el instante en que sus miradas se encontraron quedó grabado en su mente durante todo el día. Esa tarde, cuando Javier entró en la cocina, Nerea estaba preparando unos pimientos rellenos con aceite de oliva. El aroma del orégano se esparcía por toda la casa. El olor de tu comida me recuerda a mi infancia, dijo Javier, sin apartar la vista de la encimera. ¿Tu madre cocinaba así?, preguntó Nerea, con un tono algo distante. Mi madre murió cuando era pequeño. Crecí más con las recetas de mi abuela, pero no eran así. La tuya es diferente. Nerea no respondió, pero una oleada de calor le subió a la cara. La noche cayó y Javier se retiró a su habitación en la planta de arriba. Nerea se quedó en la sala hojeando un viejo cuaderno. De repente una fotografía arrugada cayó al suelo. Era una imagen de ella y su esposo en su juventud, con Clara en brazos y el mar de fondo. Eran días felices, pero habían pasado muchos años desde entonces. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego, con un leve suspiro de arrepentimiento, se dijo a sí misma que no debía pensar en eso. Al día siguiente, mientras cambiaba la vieja cuerda de la ropa en el patio, Javier se acercó. Si me dejas, puedo ayudarte con eso, dijo sonriendo. Nerea se encontraba en el patio, luchando con un viejo cordel que se había enredado en su tendedero. Déjame ayudarte, ofreció Javier con una sonrisa, acercándose a ella. No es necesario, puedo hacerlo yo, respondió Nerea, intentando mantener la compostura. Sin embargo, al ver que el nudo no se deshacía, se sintió obligada a extenderle el cordel. Sus dedos se rozaron brevemente y en ese instante ambos se detuvieron, evitando mirarse a los ojos. La tensión en el aire era palpable, como si el silencio que los rodeaba hablara más que cualquier palabra. Algunos silencios son más ruidosos que las palabras, murmuró Javier, rompiendo la quietud. Nerea no contestó, solo retiró su mano con un ligero temblor en el corazón. Desde aquel día, las cosas cambiaron entre ellos. A finales de septiembre, las mañanas en el pueblo se volvían más frescas y los silencios más profundos. En casa, sin embargo, parecía que nada había cambiado. Nerea continuaba preparando el desayuno como siempre, mientras Javier se sentaba en la mesa, observando en silencio. Durante 2 semanas compartieron la misma mesa, rodeados de una creciente tensión que se hacía más evidente con cada desayuno. Nerea, al servir el café, notó que su mano temblaba ligeramente. Javier lo notó pero no dijo nada.
Solo el sonido de la cuchara chocando contra la taza rompía el silencio. De repente Javier preguntó, ¿hay alguna noticia de Madrid? Deria me mandó un mensaje. El seminario se ha prolongado, respondió Nerea, tratando de mantener su voz neutral. Javier asintió, pero su mirada se perdió en la taza, mientras su mente divagaba en otro lugar. Nerea, por su parte, luchaba con una mezcla de culpa y una emoción que no podía identificar, mientras el vapor del café se elevaba, llevándose sus pensamientos a un lugar lejano. Esa tarde salió al patio a colgar la ropa. El cielo estaba gris, pero no había señales de lluvia. Javier estaba en la terraza, reparando una silla de madera. El crujido de la madera parecía alargar el tiempo entre ellos, mientras las horas pasaban sin que intercambiaran una sola palabra. A medida que caía la tarde, Javier se levantó de repente y se acercó a Nerea. «Te has pinchado con una aguja», dijo, señalando su mano. Nerea levantó la vista y vio una pequeña gota de sangre que caía de su dedo. No se había dado cuenta. «Déjame ver», ofreció Javier, abriendo su mano. Sin pensarlo, Nerea extendió la suya. En el momento en que él sostuvo su dedo, el tiempo pareció detenerse. Una calidez reprimida durante años emergió entre ellos, creando una intimidad que ya no podían ignorar. «Voy a buscar un poco de alcohol», dijo Javier, y se dirigió hacia la casa. Nerea, sin embargo, no podía concentrarse en el dolor de su dedo, sino en la sensación que había dejado su toque en su corazón. La noche se cernía sobre ellos, y la casa se sumía en un silencio profundo, donde los ecos de sus pensamientos se entrelazaban con la oscuridad. Nerea se había retirado a su habitación, hojeando distraídamente los libros de su estantería. Al abrir un viejo libro de poesía, un pequeño papel cayó al suelo. Reconoció la caligrafía de inmediato, era de Javier. «A veces el tiempo espera para atraparnos», decía la nota. Leyó esa frase una y otra vez, cerrando los ojos mientras tomaba una profunda respiración. Quizás, pensó, el tiempo finalmente la había alcanzado. Un leve crujido provenía de la habitación de Javier, interrumpiendo sus pensamientos. Nerea se levantó y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo unos segundos frente a ella, dudando. Extendió la mano hacia el pomo, pero se detuvo. Justo cuando iba a regresar a su habitación, la puerta se abrió lentamente. Javier asomó la cabeza, mirándola desde el oscuro pasillo. «¿Estás bien?», preguntó en un susurro. «Sí, solo que el sonido del viento me ha asustado un poco», respondió Nerea, intentando sonar tranquila. Javier abrió un poco más la puerta. «¿Te gustaría bajar a tomar un té? Está un poco fresco, pero puedo encender la estufa». Nerea dudó, pero finalmente asintió con la cabeza. En la cocina, junto a la pequeña estufa, había 2 sillas. El crepitar de la leña llenaba el ambiente, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas. Javier sirvió el té y Nerea desvió la mirada, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. «A veces, la vida puede dejarnos muy solos», dijo Javier, extendiéndole la taza. «Pero en medio de esa soledad, una voz, un susurro pueden ser suficientes». Nerea asintió en silencio, sintiendo que su presencia era un consuelo. «A veces te observo», continuó Javier, casi en un murmullo. «Cuando estás en el balcón con tu té hay una tristeza en tu rostro, pero es una tristeza elegante. No quiero decirlo, pero siento que te he visto antes». «Eso no es posible», replicó Nerea, aunque su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí misma. «¿Sentir que algo es correcto o incorrecto es un pecado?», preguntó Javier, manteniendo su mirada fija en ella. Nerea no pudo apartar la vista de sus ojos. Se quedaron mirándose durante un largo momento, mientras la luz de la estufa danzaba sobre sus rostros. «No deberíamos hablar más de esto», dijo Nerea, aunque su voz era apenas un susurro, como si luchara contra algo que no podía contener. Javier se levantó moviendo ligeramente su silla hacia atrás. «Está bien», respondió.
Pero a veces dentro de nosotros hay algo que ha estado callado durante años, y un solo vistazo puede romper ese silencio. Nerea no pudo responder. Esa mirada había ocurrido esa noche. Al día siguiente la casa volvió a estar en silencio, pero esta vez la quietud no era soledad, sino una expectativa palpable. Mientras Nerea colgaba la ropa en el patio, Javier la observaba desde la ventana, sus ojos reflejando una determinación que nunca había mostrado antes. Nerea sentía el peso de la carga que llevaba en sus hombros, pero también una nueva esperanza que comenzaba a florecer en su interior. Nerea no podía evitar sentir que algo se estaba gestando en su interior. ¿Era un error o simplemente la respuesta tardía de un sentimiento que había estado latente? Esa misma noche, mientras preparaba un té en la cocina, Javier apareció detrás de ella. Esta vez no intercambiaron palabras. Estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Entonces Nerea, sin soltar la taza, dijo suavemente: «Antes de que Deria regrese, debemos actuar como si no hubiera pasado nada». Pero sus ojos decían otra cosa. Javier simplemente inclinó la cabeza. No era una rendición, sino una decisión. Esa noche, ya no se quedarían en silencio. La oscuridad de la noche no solo caía sobre las paredes de la casa, sino que también se adentraba en el mundo interior de Nerea. Javier, en su habitación del piso de arriba, caminaba de un lado a otro, mientras ella, en la sala, miraba una fotografía enmarcada bajo la luz temblorosa de una lámpara. En la imagen estaba Deria, una joven sonriendo y abrazando a su madre. Detrás de esa sonrisa había años de sacrificios y silencios. Ahora, en esta casa, Nerea se sentía atrapada en la soledad de una mujer, no de una madre, y el único que percibía esa soledad era el esposo de su hija. A la mañana siguiente, cuando Nerea salió al jardín, las hojas estaban esparcidas sobre la tierra como una alfombra húmeda. El viento susurraba entre los árboles, como si despertara los fantasmas del pasado. En ese momento, la ventana del piso de arriba se abrió. Javier levantó la mano en un saludo. No sonrió. Esos gestos de complicidad habían quedado atrás. Entre ellos había una delgada capa de arrepentimiento que cubría todo lo que había sucedido. La noche anterior no había habido ningún contacto físico, pero las palabras, las miradas y los silencios eran la pura realidad. Javier no había ido a la cama, se había quedado despierto toda la noche. Nerea, en cambio, se había encerrado en su mundo, sin atreverse a abrir la ventana, porque sabía que si lo hacía, la tormenta que había estado conteniendo dentro de ella se desataría. Un día después, Deria regresó. Cuando Nerea fue a recibirla, se puso la habitual máscara de madre. Sonrió, la abrazó y tomó su bolso. Pero los ojos de Deria eran demasiado observadores como para pasar por alto los detalles. Mientras estaban sentadas en la cocina, de repente Deria dijo: «Mamá, tus ojos se ven cansados. ¿Te has sentido muy sola esta última semana?» Nerea se detuvo un momento. Luego asintió. «A veces estar sola puede ser bueno». Deria tomó un sorbo de su té y preguntó: «¿Y Javier? ¿Se comportó bien? ¿Te molestó?» «No, estuvo muy callado», respondió Nerea. Pero el peso de esa frase captó la atención de Deria. No hizo más preguntas, pero sus ojos se posaron sobre su madre un poco más de lo habitual. La cena transcurría en un ambiente tenso. Nerea, Deria y Javier estaban sentados a la mesa, pero la conversación era escasa. Deria, con una sonrisa forzada, intentaba mantener el ánimo. Hablaba animadamente sobre su día, pero Javier permanecía en silencio, mirando su plato sin tocar la comida. La atmósfera estaba cargada de palabras no dichas, de emociones reprimidas que flotaban en el aire. «Te has cambiado mucho, Javier», dijo Deria, dirigiendo su mirada hacia él, buscando alguna respuesta. Javier solo dejó caer su tenedor sobre el plato, haciendo un ruido sordo que resonó en la habitación. Murmuró para sí mismo: «Quizás algunas cosas cambian a las personas».
Nerea, que había estado observando la escena, sintió como una tormenta interna comenzaba a formarse en su pecho. La tensión era palpable y cada vez que sus miradas se cruzaban, el silencio se hacía más pesado. A la mañana siguiente Nerea salió al jardín. Las hojas caídas formaban una alfombra crujiente bajo sus pies. El viento soplaba suavemente trayendo consigo recuerdos de tiempos más felices. Desde la ventana del piso de arriba, Javier la observaba, levantando la mano en un saludo que carecía de calidez. Nerea sintió un nudo en el estómago. Sabía que las cosas habían cambiado entre ellos, que la complicidad que alguna vez compartieron se había desvanecido. Decidió que era hora de tomar una decisión. Cuando Deria regresó de su viaje, Nerea se puso su habitual máscara de madre. La abrazó sonriendo, pero en sus ojos había una tristeza que Deria no pudo ignorar. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó Deria, observando a su madre con preocupación. «A veces la soledad puede ser buena», respondió Nerea, intentando restarle importancia a su estado emocional. Deria tomó un sorbo de su té y continuó. «¿Y Javier? ¿Se comportó bien?». «Sí, estuvo muy callado», dijo Nerea, sintiendo que esa simple respuesta ocultaba un océano de sentimientos. Deria la miró con más atención, como si pudiera leer sus pensamientos. Al día siguiente Nerea decidió que era el momento de actuar. Se dirigió al mercado con la mente llena de resoluciones. Sabía que era responsable de su propia felicidad y de la de su familia. Pero al regresar a casa, encontró una carta en la mesa. Era de Javier, dirigida a ella y no a Deria. El amor no correspondido puede ser devastador, pero amar en el momento equivocado puede ser aún más doloroso. «Adiós». Nerea sintió que el aire se le escapaba. Javier había dejado una pequeña mochila en la entrada. Se había ido, y no había dejado rastro de su destino. Los días pasaron, y Nerea continuó con su rutina. Preparaba el desayuno cada mañana, pero las palabras se habían desvanecido de su hogar. Deria también parecía atrapada en un silencio incómodo, como si ambas estuvieran compartiendo un secreto que nunca se atreverían a mencionar. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio, Nerea encontró una vieja cinta de cassette. La música de la lluvia de septiembre llenó el aire mientras la reproducía. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas al escuchar su propia voz recitando un poema de su juventud. Esa voz ya no pertenecía a ella, sino a un pasado que había quedado atrás. Los años pasaron. Deria se mudó a otra ciudad y abrió su propia clínica. Nerea, por su parte, se encontró sola, pero esta soledad era diferente. Había aprendido a aceptar el silencio, a honrar el pasado y a entregarse al presente. Un día, recibió un sobre amarillo en su buzón. La escritura era familiar, y su corazón dio un vuelco. «Renací en una orilla. Cambié mi nombre, pero nunca los olvidaré». Nerea sostuvo el sobre en sus manos, sin abrirlo. Algunas cartas no están destinadas a ser leídas, sino a ser sentidas. Miró al cielo, donde el sol comenzaba a ponerse. El viento de septiembre soplaba suavemente en el patio, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Había aprendido a amar en silencio, a dejar ir sin despedidas, y a perdonar sin necesidad de ser perdonada. Y así, la historia de Nerea, Deria y Javier se convirtió en un secreto guardado entre las paredes de su hogar, un eco de lo que alguna vez fue y lo que nunca podría ser. Los días continuaron su curso en la vida de Nerea, quien se había acostumbrado a la rutina de su hogar en un pequeño pueblo de la costa de Galicia. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Sin embargo, la ausencia de Deria se sentía en cada rincón, como un eco persistente que nunca se desvanecía. La casa, que una vez estuvo llena de risas y conversaciones, se había convertido en un refugio de recuerdos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Nerea decidió salir al jardín. El aire fresco y salado le llenó los pulmones,
y se sentó en una vieja silla de madera, contemplando el horizonte. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una caja de cartón olvidada, cubierta de polvo. Al abrirla encontró una colección de objetos que habían pertenecido a su juventud, fotos, cartas y una cinta de cassette. La música de la lluvia de septiembre resonó en su mente mientras buscaba un viejo reproductor. Cuando la cinta comenzó a sonar, su voz juvenil llenó el espacio. Recitaba un poema que había escrito en un tiempo en que el amor y la esperanza parecían infinitos. Las lágrimas brotaron de sus ojos al recordar aquellos días, cuando todo parecía posible. La nostalgia la envolvió, pero también una sensación de paz. Había aprendido a vivir con sus recuerdos, a no dejar que la tristeza la consumiera. Con el tiempo, Deria se mudó a Madrid, donde abrió su propia clínica. Nerea, por su parte, se dedicó a cuidar de su hogar y a encontrar belleza en la simplicidad de la vida cotidiana. Aunque la soledad a veces la abrazaba con fuerza, había encontrado consuelo en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros al amanecer, el sabor del pan recién horneado, y las historias que contaba a sí misma mientras paseaba por la playa. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un sobre amarillo. La escritura era inconfundible y su corazón dio un vuelco. Renací en una orilla. Cambié mi nombre, pero nunca los olvidaré. Las palabras resonaron en su mente, llenándola de una mezcla de emociones. Se quedó mirando el sobre, sintiendo el peso de lo no dicho, de lo que había quedado atrás. Nerea decidió no abrirlo de inmediato. Algunas cartas no están destinadas a ser leídas, sino a ser sentidas. En lugar de eso, salió al patio y miró al cielo. Las nubes se dispersaban, dejando entrever un atisbo de sol que iluminaba su rostro. El viento suave de septiembre acariciaba su piel, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Mientras tanto, en Madrid, Deria se encontraba en su clínica, rodeada de pacientes y el bullicio de la ciudad. Sin embargo, su mente a menudo vagaba hacia Nerea. Había cosas que nunca había podido decirle, sentimientos que había guardado en lo más profundo de su ser. La distancia física no había logrado borrar la conexión que compartían, y en su corazón, siempre había un lugar reservado para su amiga. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos, Deria sintió un impulso irrefrenable de escribirle a Nerea. Se sentó en su escritorio, tomó una hoja de papel y comenzó a plasmar sus pensamientos. Querida Nerea, a veces me pregunto si el silencio que nos separa es más fuerte que las palabras que nunca dijimos. Las palabras fluyeron de su pluma, cada una cargada de significado y emoción. A medida que pasaban los días, Nerea se dedicaba a cuidar su jardín, plantando flores que florecerían en colores vibrantes. En su interior, una transformación estaba ocurriendo. Había aprendido a aceptar su pasado, a abrazar su soledad y a encontrar la belleza en lo cotidiano. Sin embargo, el sobre amarillo seguía allí, en su mesa, como un recordatorio de que algunas historias aún no habían terminado. Una noche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, Nerea decidió que era hora de abrir el sobre. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó la carta. Las palabras de Deria la envolvieron como un abrazo cálido. Cada línea era un eco de su amistad, de los momentos compartidos y de los sueños que una vez habían tejido juntas. Siempre estarás en mi corazón, Nerea. Aunque la vida nos haya llevado por caminos diferentes, nunca olvidaré lo que significas para mí. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Había llegado el momento de dejar ir el pasado y abrirse a nuevas posibilidades. Suscríbete al canal